Gracias, amigos televidentes, por mantenerse atentos en este programa. Y hoy contamos con la presencia de dos importantes figuras de la vida nacional, conocedores plenos de la situación ecológica del país. Nos referimos a los señores René Ledesma y Máximo Aquino, a quienes le damos la bienvenida por estar en este espacio para hablar sobre esos tópicos que ahora cada día quieren más interés por parte de la población. Yo quiero abrir esta entrevista preguntándole, ahí en Dubái se celebró una conferencia mundial sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué importancia ustedes le ven a este evento? Y si pudiera traer si se adoptaron algún tipo de decisión que obliguen a muchos países, sobre todo a los países que más han contribuido con la emisión de carbono, de sustancias que afectan a la atmósfera. Si se han adoptado algún tipo de decisión para obligar a estos países a tomar decisiones en contra de eso. Sí, mira Eli, muchas gracias por la invitación de estar aquí, ¿verdad? Para hablar de un tema que siempre va a ser importante para el país. Realmente nosotros somos un país vulnerable en el tema de cambio climático. Estas cumbres son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva que los países los países que hacen el daño, que son los países más desarrollados, realmente tengan que apoyar a los países que van a ser más afectados con el cambio climático. Hasta ahora no ha ocurrido como se espera, de que siempre los recursos van a venir para apoyar. Nosotros tenemos que manejar la parte de la adaptación al cambio climático. Nosotros no emitimos grandemente, prácticamente cero, vamos a decir así. Cero. A muy bajo nivel las emisiones de nosotros, pero somos altamente vulnerables porque somos un país costero. Si sube el nivel del mar, si vienen los deshielos, posiblemente vamos a tener problemas. Por eso hay tanta inestabilidad climática en este momento. Entonces, ¿qué se espera? En resumen, que haya los fondos para aplicar medidas de adaptabilidad a los países más vulnerables. Esas son las negociaciones que se están buscando. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que si realmente esos fondos aparecen. La cumbre comenzó el 30, termina el 12, son 2 semanas de discusiones, más de 160 países están participando, muchas delegaciones importantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si se consiguen los financiamientos necesarios, es poder aprovechar eso para la adaptabilidad que nosotros podemos tener para evitar los desastres que pueden ocurrir si realmente el cambio climático sigue afectando. Y esperamos que los países más desarrollados comiencen, porque sí yo creo que hay tecnología científica para ir reduciendo las emisiones que están ocurriendo en este momento. Ahora los países desarrollados tienen que tomar decisiones para reducir esas emisiones. Entonces, básicamente lo que nosotros esperamos es que aparezcan los recursos para nosotros manejar la adaptabilidad y que el país tenga la capacidad de hacerlo de forma adecuada. Ahora, Eri, la pregunta inicial tuya sobre la importancia de estos tipos de cumbres, yo creo que la importancia de estas cumbres, ya estamos hoy en la COP28, ¿verdad? Es decir, que ya hemos celebrado una gran cantidad de cumbres, ¿verdad? Entonces yo creo que la importancia de esas cumbres está en función de cómo logra sus propios objetivos que la propia cumbre sobre cambio climático se ha planteado. Si nosotros vemos el discurso del presidente de esta COP28, lo que más él argumentó fue y se quejaba de que no se han logrado los objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos es reducir 1.5 de grado en la atmósfera, ¿verdad? Y entonces eso no se ha logrado. Y como decía René, países como el nuestro, que vamos en representación y vamos, en el caso de Naciones Unidas, siempre vamos en el grupo de los 77 más China, que las decisiones de estos países son globales, ¿verdad? Y las Naciones Unidas la toman globales para estos países. Entonces, si no se consiguen esos resultados, no va a haber, muchas veces las cumbres se convierten en inoperantes. Como decía René,
el país llevó una posición clara ahora. Una fue sobre los fondos para el cambio climático, de los fondos del clima, y otro aspecto específico de una situación que estamos teniendo, sobre todo en el turismo, que es cómo estos países van a manejar el sargazo. Y es la posición que llevó ante esa cumbre. Pero como decía René, los países en el 2025 tienen que presentar su plan de acción climática y tienen que decir cada país qué va a hacer. Como decía René, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente a ver cómo vamos con nuestra condición insular, que nos da una particularidad de mucha vulnerabilidad, ver cómo nosotros vamos a hacer los cambios en la adaptación y en la mitigación de los efectos, que no somos los emisores de los gases que elevan la temperatura en el ambiente, pero sí recibimos la embestida. Y tuvimos un ejemplo de gran vulnerabilidad ahora en este mes que lo pudimos ver todo, con unas simples lluvias extremas que nos cayeron y se notó la gran vulnerabilidad en que estamos en este país. Ojalá ese fondo del clima, que la representante de aquí, la viceministra de Cambio Climático, planteó en la COP que la necesidad de que ese fondo llegue a estos países que son los más vulnerables. En función de eso, la cumbre va a tener mayor o menor importancia, entiendo yo. Pero, ¿qué tipo de medidas son las que se requieren para moderar o encarrilarnos para que el cambio climático no nos afecte? Son medidas, yo diría que fácil o difíciles de alcanzar, de aplicar. Bueno, fáciles no son. No fáciles no son. Y como decía René, ya hay mecanismos científicos y tecnológicos de las medidas que hay que aplicar. Para mí el problema ha sido cómo los países desarrollados, que son los verdaderos culpables de las emisiones, que son los que emiten el gran porcentaje. Por ejemplo, Estados Unidos se salió de la declaración de Kioto. Sí, y cuando estaba Trump se salió del acuerdo de París. Y Trump habló muchísimo del acuerdo de París, inclusive que París. Biden tuvo que reintegrarse. O sea, es que los países que son los que están afectando por sus altos niveles de emisiones acepten cubrir los gastos que conlleva la lucha contra el cambio climático. Y eso el presidente de esta cumbre en Dubái lo dijo muy claro, que esa tiene que ser la responsabilidad y que los fondos lleguen a los países más vulnerables. Y lo que hay también es que ver cómo vamos cambiando los modelos de producción, los países desarrollados. O sea, uno de los aspectos importantes para disminuir las emisiones es cambiar la matriz de producción energética. Si seguimos con esa matriz de producción con altas emisiones, va a ser muy difícil que podamos lograr la meta de disminuir la temperatura en 1.5 como se está planteando. Sí, fíjate, yo pienso que una medida importante que nosotros tenemos que tomar es aprovechar, porque hay una ley de ordenamiento territorial reciente que salió. Sí. Pero muchos de los problemas de nuestro país es que tenemos las leyes y después la implementación de ellas se hace bien complicada. Por ejemplo, ordenar el territorio. Entonces el territorio está ordenado, vamos a decir, en cuanto a las áreas protegidas. Sabemos cuáles son las áreas protegidas, sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, aunque hay algunas que se siguen haciendo, ¿verdad? Se siguen haciendo. De forma indebida. Pero ordenar el territorio quiere decir que si la zona turística debe ser manejarse de tal forma, que los ayuntamientos, las alcaldías deben tener las unidades de gestión ambiental municipal para decir, bueno, aquí se puede tener zonas industriales, aquí se pueden tener viviendas, aquí se puede tener desarrollo agrícola, se pueden implementar esas acciones, pero las alcaldías tienen que estar preparadas para poder implementar eso. El Ministerio de Medio Ambiente juega un papel determinante, porque cuando se ordena el territorio, el ambiente es la base fundamental para tú decir dónde puede ir cada cosa. Entonces, yo pienso que como nosotros somos un país insular, como tenemos la alta vulnerabilidad en el tema de cambio climático, si nosotros logramos trabajar en la base de ordenar el territorio como debe ser y las autoridades hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo el día pasado pensaba, ocurrió la desgracia que pasó ahí en el túnel, pero yo decía, si llueve 3 días más, ahí en la 6 de noviembre antes del peaje, esas construcciones que hay ahí, que se ve que están en una cañada, que están en el borde, si seguía lloviendo,
la desgracia iba a ser mucho mayor porque todo eso se va para abajo. Entonces, eso es implicaciones de ordenamiento. O sea, una alcaldía no puede permitir que se construyan a esos niveles. O sea, no podemos seguir permitiendo cosas que son totalmente indebidas y que se sabe que no se deben hacer. Entonces debemos realmente trabajar con esos escenarios. Para mí ordenar el territorio es fundamental y tenemos la ley para implementarlo. Lo que necesitamos es las autoridades necesarias que implementen. Muy buenas las acotaciones que ustedes hacen sobre el cambio climático. Vamos a hacer una pausa brevemente para luego continuar con este espacio. Gracias, amigos televidentes, por mantenerse atentos en este programa. Y hoy contamos con la presencia de dos importantes figuras de la vida nacional, conocedores plenos de la situación ecológica del país. Nos referimos a los señores René Ledesma y Máximo Aquino, a quienes le damos la bienvenida por estar en este espacio para hablar sobre esos tópicos que ahora cada día quieren más interés por parte de la población. Yo quiero abrir esta entrevista preguntándole, ahí en Dubái se celebró una conferencia mundial sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué importancia ustedes le ven a este evento y si pudiera traer si se adoptaron algún tipo de decisión que obliguen a muchos países, sobre todo a los países que más han contribuido con la emisión de carbono, de sustancias que afectan a la atmósfera, si se han adoptado algún tipo de decisión para obligar a estos países a tomar decisiones en contra de eso. Sí, mira Eli, muchas gracias por la invitación de estar aquí, ¿verdad? Para hablar de un tema que siempre va a ser importante para el país. Realmente nosotros somos un país vulnerable en el tema del cambio climático. Estas cumbres son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva que los países los países que hacen el daño, que son los países más desarrollados, realmente tengan que apoyar a los países que van a ser más afectados con el cambio climático. Hasta ahora no ha ocurrido como se espera, de que siempre los recursos van a venir para apoyar. Nosotros tenemos que manejar la parte de la adaptación al cambio climático. Nosotros no emitimos grandemente, prácticamente cero, vamos a decir así. Cero. A muy bajo nivel las emisiones de nosotros, pero somos altamente vulnerables porque somos un país costero. Si sube el nivel del mar, si vienen los deshielos, posiblemente vamos a tener problemas. Por eso hay tanta inestabilidad climática en este momento. Entonces, ¿qué se espera? En resumen, que haya los fondos para aplicar medidas de adaptabilidad a los países más vulnerables. Esas son las negociaciones que se están buscando. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que si realmente esos fondos aparecen. La cumbre comenzó el 30, termina el 12, son 2 semanas de discusiones, más de 160 países están participando, muchas delegaciones importantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si se consiguen los financiamientos necesarios, es poder aprovechar eso para la adaptabilidad que nosotros podemos tener para evitar los desastres que pueden ocurrir si realmente el cambio climático sigue afectando. Y esperamos que los países más desarrollados comiencen, porque sí yo creo que hay tecnología científica para ir reduciendo las emisiones que están ocurriendo en este momento. Ahora los países desarrollados tienen que tomar decisiones para reducir esas emisiones. Entonces, básicamente lo que nosotros esperamos es que aparezcan los recursos para nosotros manejar la adaptabilidad y que el país tenga la capacidad de hacerlo de forma adecuada. Ahora, Eri, la pregunta inicial tuya sobre la importancia de estos tipos de cumbres,
Yo creo que la importancia de estas cumbres, ya estamos hoy en la COP28, ¿verdad? Es decir, que ya hemos celebrado una gran cantidad de cumbres, ¿verdad? Entonces yo creo que la importancia de esas cumbres está en función de cómo logra sus propios objetivos que la propia cumbre sobre cambio climático se ha planteado. Si nosotros vemos el discurso del presidente de esta COP28, lo que más él argumentó fue y se quejaba de que no se han logrado los objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos es reducir 1.5 de grado en la atmósfera, ¿verdad? Y entonces eso no se ha logrado. Y como decía René, países como el nuestro, que vamos en representación y vamos, en el caso de Naciones Unidas, siempre vamos en grupo, en el grupo de los 77 más China, que las decisiones de estos países son globales, ¿verdad? Y las Naciones Unidas la toman globales para estos países. Entonces, si no se consiguen esos resultados, no va a haber, muchas veces las cumbres se convierten en inoperantes. Como decía René, el país llevó una posición clara ahora. Una fue sobre los fondos para el cambio climático, los fondos del clima, y otro aspecto específico de una situación que estamos teniendo, sobre todo en el turismo, que es cómo estos países van a manejar el sargazo. Y es la posición que llevó ante esa cumbre. Pero como decía René, los países en el 2025 tienen que presentar su plan de acción climática y tiene que decir cada país qué va a hacer. Como decía René, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente a ver cómo vamos con nuestra condición insular, que nos da una particularidad de mucha vulnerabilidad, ver cómo nosotros vamos a hacer los cambios en la adaptación y en la mitigación de los efectos, que no somos los emisores de los gases que elevan la temperatura en el ambiente, pero sí recibimos la embestida. Y tuvimos un ejemplo de gran vulnerabilidad ahora en este mes, que lo pudimos ver todo, con unas simples lluvias extremas que nos cayeron, y se notó la gran vulnerabilidad en que estamos en este país. Ojalá ese fondo del clima, que la representante de aquí, la viceministra de Cambio Climático, planteó en la COP, que la necesidad de que ese fondo llegue a estos países que son los más vulnerables. En función de eso, la cumbre va a tener mayor o menor importancia, entiendo yo. Pero, ¿qué tipo de medidas son las que se requieren para moderar o encarrilarnos para que el cambio climático no nos afecte? ¿Son medidas, yo diría, que fácil o difíciles de alcanzar, de aplicar? Bueno, fáciles no son. No fáciles no son. Y como decía René, ya hay mecanismos científicos y tecnológicos de las medidas que hay que aplicar. Para mí el problema ha sido cómo los países desarrollados, que son los verdaderos culpables de las emisiones, que son los que emiten el gran porcentaje. Por ejemplo, Estados Unidos se salió de la declaración de Kioto. Sí, y cuando estaba Trump se salió del acuerdo de París. Y Trump habló muchísimo del acuerdo de París, inclusive que Biden tuvo que reintegrarse. O sea, es que los países que son los que están afectando por sus altos niveles de emisiones acepten cubrir los gastos que conlleva la lucha contra el cambio climático. Y eso el presidente de esta cumbre en Dubái lo dijo muy claro, que esa tiene que ser la responsabilidad y que los fondos lleguen a los países más vulnerables. Y lo que hay también es que ver cómo vamos cambiando los modelos de producción, los países desarrollados. O sea, uno de los aspectos importantes para disminuir las emisiones es cambiar la matriz de producción energética. Si seguimos con esa matriz de producción con altas emisiones, va a ser muy difícil que podamos lograr la meta de disminuir la temperatura en 1.5 como se está planteando. Sí, fíjate, yo pienso que una medida importante que nosotros tenemos que tomar es aprovechar, porque hay una ley de ordenamiento territorial reciente que salió. Sí. Pero muchos de los problemas de nuestro país es que tenemos las leyes No y después la implementación de ellas se hace bien complicada. Por ejemplo, ordenar el territorio. Entonces el territorio está ordenado, vamos a decir, en cuanto a las áreas protegidas. Sabemos cuáles son las áreas protegidas, sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, aunque hay algunas que se siguen haciendo, ¿verdad? Se siguen haciendo. De forma indebida. Pero ordenar el territorio quiere decir que si la zona turística debe ser manejarse de tal forma, que los ayuntamientos, las alcaldías deben tener
las unidades de gestión ambiental municipal para decir, bueno, aquí se puede tener zonas industriales, aquí se pueden tener viviendas, aquí se puede tener desarrollo agrícola, se pueden implementar esas acciones, pero las alcaldías tienen que estar preparadas para poder implementar eso. El Ministerio de Medio Ambiente juega un papel determinante porque cuando se ordena el territorio, el ambiente es la base fundamental para tú decir dónde puede ir cada cosa. Entonces, yo pienso que como nosotros somos un país insular, como tenemos la alta vulnerabilidad en el tema de cambio climático, si nosotros logramos trabajar en la base de ordenar el territorio como debe ser y las autoridades hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo el día pasado pensaba, ocurrió la desgracia que pasó ahí en el túnel, pero yo decía, si llueve 3 días más, ahí en la 6 de noviembre antes del peaje, esas construcciones que hay ahí, que se ve que están en una cañada, que están en el borde, si seguía lloviendo, la desgracia iba a ser mucho mayor porque todo eso se va para abajo. Entonces, eso es implicaciones de ordenamiento. O sea, una alcaldía no puede permitir que se construyan a esos niveles. O sea, no podemos seguir permitiendo cosas que son totalmente indebidas y que se sabe que no se deben hacer. Entonces debemos realmente trabajar con esos escenarios. Para mí ordenar el territorio es fundamental y tenemos la ley para implementarlo. Lo que necesitamos es las autoridades necesarias que implementen. Muy buenas las acotaciones que ustedes hacen sobre el cambio climático. Vamos a hacer una pausa brevemente para luego continuar con este espacio. Gracias, amigos televidentes, por continuar atentos al desarrollo de este programa. Y continuamos con esta interesante entrevista con René Ledesma y Máximo Aquino, con lo cual hemos conversado sobre importantes aspectos de la ecología, la cumbre del COP28 que se celebra en Dubái. Pero ahora vamos a tratar un tema muy importante como es la ley de regulación territorial que se aprobó. Es una ley prácticamente nueva, pero muy importante. Yo quiero preguntarle, ¿sirve de algo esta aprobación de esta ley? O sea, no hay el temor de que caiga en una ley muerta como han caído otras. Sí, eso es lo lamentable. Como decía René antes de la pausa, ¿verdad? Creo que la ley de ordenamiento territorial es uno de los instrumentos más importantes para que el país pueda luchar contra la vulnerabilidad que tiene este país. ¿Por qué? Porque esa ley de ordenamiento territorial va a establecer qué tipo de asentamientos humanos se pueden hacer, en qué lugar se pueden hacer, cuál sería la zona de desarrollo industrial, cuál sería la zona de desarrollo inmobiliario. O sea, va a ordenar el país. Y uno de los problemas... Eso impediría claro, que en una provincia como Espaillá, Moca, cada día que uno pasa por esa ciudad, uno ve que tierras fértiles. Todos los suelos agrícolas se están disminuyendo en función del desarrollo inmobiliario. Y eso, el plan de ordenamiento territorial tiene que regularlo. Ahora, nosotros, Eric, tenemos la ley de ordenamiento territorial, pero hace falta hacer el plan nacional de ordenamiento territorial en base al mandato de esa ley, que es donde el país ahora tiene que enfocarse. No sé si a nivel de las instituciones responsables, que son básicamente las más principales son el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tienen que elaborar el plan nacional, el plan ya de ordenamiento territorial. Ojalá no caiga en el vacío. Mira, el plan de ordenamiento territorial, la ley 6400, que Hipólito promulgó en agosto del año 2000, le daba 3 años al Estado Dominicano para que elaborara el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y vamos para el 2024, y ahora fue que salió la ley y carecemos del Plan de Ordenamiento Territorial. Y otra importancia del Plan de Ordenamiento Territorial es que le da funciones a los gobiernos municipales, a las alcaldías. Ellas son las responsables, en el fondo, de organizar su territorio, por la cual las alcaldías tienen su dominio.
y son también las responsables de aplicar los lineamientos que establezca el plan de ordenamiento territorial. Porque nuestras autoridades municipales están preparadas para llevar eso. René no me deja mentir, en el año 2000 se empezó a través del Viceministerio de Gestión Ambiental a establecer, tratar de fortalecer los ayuntamientos creando la SUGAN, que eran las unidades de gestión ambiental de cada ayuntamiento, para que se le dé la capacidad y la calidad técnica que yo entiendo que no se ha logrado hasta la fecha. Y sin embargo, los ayuntamientos, lo que tienen la gran responsabilidad, tú pusiste el caso de Moca, pero para hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario en Moca, el ayuntamiento municipal tiene que darle la no gestión del uso del suelo. Por eso la responsabilidad fundamental de las alcaldías a nivel municipal, ¿verdad? Entonces yo creo que ese plan de ordenamiento territorial podría ser el instrumento fundamental que tenga el país para luchar contra la vulnerabilidad y la lucha contra el cambio climático. Hay algo sumamente importante, bueno, de eso que Máximo está diciendo, complementando el asunto de ordenamiento territorial. Mira, es que la ley de medio ambiente es una de las leyes más modernas que tiene Latinoamérica. Fue una ley bien creada, bien hecha. Cuando se comenzó, se estuvo trabajando. Yo recuerdo que en la primera etapa había alrededor de 60 unidades de gestión ambiental creadas, con capacitación a los ayuntamientos. O sea, se capacitaban, se les explicaba. El mismo secretario acompañó continuamente a esa parte porque se entendía que los ayuntamientos eran la base para que se pudieran implementar un desarrollo adecuado. Algunas crearon los planes de manejo adecuado, pusieron gente preparada, otras no entendían, los mismos alcaldes no entendían de qué se trataba. Porque todo es capacitación. Si nosotros seguimos avanzando en la capacitación y el aprendizaje, nosotros vamos a saber. Eso que pasa, por ejemplo, la ley de medio ambiente dice que los suelos categoría 1, 2 y 3 deben preferiblemente dedicarse a la producción agrícola. Pero muchísimos ayuntamientos en esos suelos, ahí en la zona de Juma, yo recuerdo no, ahí en Juma, en Bonao, nosotros prohibíamos que esa zona pudiera cogerse para construcciones, ahí mismo donde está en la carretera. ¿Por qué? Porque son suelos dedicados para la producción. Entonces, debemos evitar Moca, un trabajo que yo recuerdo hice con la universidad, donde decía, a ver cuántas áreas se habían ocupado de tierras agrícolas en construcciones. Eso tiene que limitarse porque hay zonas que tú las puedes coger para urbanizaciones que son mucho mejores que las zonas planas. Entonces la ley de ordenamiento territorial es la base de todo y debemos trabajar. Ahora se necesita preparar a los alcaldes, necesitamos capacitación. Si no hacemos eso. Y sobre todo aplicación de la ley. La autoridad. Yo diría la presencia de la autoridad. Para mí, muchas de las cosas que nosotros no se hacen correctamente en el país, no es falta de ley, es falta de aplicación de la autoridad. Lo tenemos en el tránsito. En el tránsito es la aplicación de la autoridad. Mientras tengamos 2 millones de motoristas haciendo desorden por donde quiera y son padres de familia, no vamos a resolver el problema. Tenemos que tener la autoridad y tenemos que la gente aplicar eso. Y sobre todo unos nuevos personajes que le llaman los guagüeros. Bueno, a René Polanco y a Máximo Aquino, muchísimas gracias por su participación, René Ledesma, por su participación en este programa, y se nos quedaron muchos temas en el tintero y aprovechamos la oportunidad para en otro momento que ustedes puedan venir a este espacio, Periodismo y Sociedad. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención y mañana continuaremos con este espacio. Hasta mañana.